Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Éxodo. Estamos en el capítulo 11 del libro de Éxodo. Voy a ir parafraseando y leyendo entre líneas. Ya ahí en una Biblia tú podrás checar los pasajes a detalle. ¿Ok? Bien, versículo 11, vamos a ver, capítulo 4, vamos a ver de qué se trata esta plaga, la 10ª plaga. Entonces Moisés le dice al faraón, esto dijo el Señor Yahweh, Jehová: hoy a la medianoche voy a pasar por la tierra de Egipto, en medio de la tierra de Egipto, en el corazón mismo de la tierra de Egipto, dice, todo primogénito varón, es decir, todo primer hijo varón de las familias de los egipcios morirá, desde el hijo del faraón, el príncipe de Egipto, hasta el hijo de la sirvienta más humilde de Egipto, incluso los primogénitos de los animales, es decir, las primeras crías de los animales van a morir. Y entonces se oirá un clamor, un gran clamor, es decir, un lamento en la tierra de Egipto como nunca hubo ni como habrá después. ¿Okay? Bien, pues esta es la llamada plaga de la muerte, la sentencia de muerte del Dios de la Biblia a los primogénitos de los egipcios. Ok, pues evidentemente es la más grave de todas. Aquí ya estamos hablando de vidas humanas directamente decretadas por el Dios de la Biblia. Y pues esto obviamente que nos abre varias interrogantes que tenemos que meditar en ellas, ¿sale? Pues la pregunta del millón, ¿no? La primera de todas es, ¿por qué Dios decretó la muerte, ¿no? Como alguien me decía, bueno, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué Dios hizo eso, ¿no? ¿Por qué decreta la muerte contra los primogénitos? Cuando se nos dice en la Biblia que el Dios de la Biblia es un Dios de amor y es un Dios de perdón, ¿no? ¿Por qué una sentencia de muerte? Sobre todo, pues a muchos de ellos inocentes, ¿no? Porque estamos hablando que muchos de ellos seguramente eran niños pequeños, eran los primeros hijos, el primer varón, hijo varón de toda una de las casas de los egipcios, recibe una sentencia de muerte. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? A cuenta de qué y cómo justificamos esto, cómo explicamos esto, este actuar del Dios de la Biblia. Bueno, vamos por partes, ¿ok? Primero, decíamos que en el libro de Éxodo, el Dios de la Biblia nos empieza a dar revelación, se empieza a revelar, a mostrarse más claramente sobre cómo es Él, quién es Él realmente. Decíamos que en Génesis sabemos muy poco de este Dios, pero aquí en Éxodo ya vamos a ver cómo Él nos empieza a revelar su carácter, sus características, sus atributos, porque si este es el Dios creador de la Biblia, pues tenemos que conocerlo, no es alguien que vamos a inventar con nuestra mente, necesitamos que Él nos diga quién es Él, por qué nos puso aquí, por qué estamos como estamos, qué espera de nosotros, cuál es su relación con nosotros. Y esto es lo que empezamos a ver en el libro de Éxodo. De manera creciente Dios se va revelando más y más. ¿Ok? Bien, en una de estas características de Dios o de estos atributos de Dios que se nos muestra claramente en Éxodo, como vemos en este decreto, es que Él es un Dios que juzga, es un Dios de justicia. Es decir, una de las características de Dios es que Él es un juez, asume el rol de juez y el juez de todo el universo, ¿no? Y al igual que los jueces humanos, Él juzga con base en un código legal, con base en una ley. Si tú si actúas conforme a la ley que impera en ese territorio, pues no pasa nada contigo, pero si tú quiebras una de esas leyes, te guste o no te guste, tienes que responder a la justicia, ¿no? Idealmente así funciona un sistema jurídico. En el caso del Dios, lo que se nos dice del Dios de la Biblia es que Él es el creador del universo. El universo en donde estamos, nos guste o no nos guste su universo, ya hablamos de esto en videos pasados, y Él ha decretado una serie de leyes para gobernar este universo, como se debe, como se gobierna este universo. Y estas leyes afectan a todas las criaturas que se mueven ahí. Y poníamos el ejemplo antes, y te invito a que si no has visto los videos anteriores, en particular los dos anteriores te pueden dar más profundidad sobre este tema. Ahorita lo vamos a repasar rápidamente. Bueno, estas leyes entonces operan sobre toda su creación, sobre todo su universo, ¿no? Y Él dicta estas leyes, ¿no? Esto no está a votación. Al igual que si tú vives en un país, pues tú no tienes mucho que decir respecto a las leyes que imperan en ese país, ¿no? Se supone que en las democracias, pues tú eliges a gobernantes, a representantes, y ya ellos hacen las leyes conforme a lo que sus gobernados pues van exigiendo, sugiriendo, ¿no? Pero sabemos que incluso en las democracias más avanzadas, no es muy perfectible este sistema. Bueno, en el caso de Dios, Él se nos dice que no es una democracia, Él es un rey y es el dueño de este universo, pero además es un buen rey. Y sus leyes, la Biblia dice, su ley es perfecta, santa, justa y buena, ¿no? Y efectivamente, si uno ve la ley moral de Dios, lo que se nos revela sobre ella, y lo hemos dicho, ¿no? Pues si lo siguiéramos todos,
Si nunca mintiéramos, si no robáramos, si no matáramos, si no lo que quieras, pues esto sería un Edén, ¿no? Sería un paraíso. Desgraciadamente, las leyes morales de Dios se quiebran todo el tiempo, ¿no? Y es parte de los problemas de la humanidad, es el problema central de la humanidad, que su ley moral, aunque impera en el universo, se ha quebrado. Eso no significa que Él no va a cumplir su ley. Nosotros las quebramos, ¿no? Y muchas veces creemos que no estamos sujetos a esas leyes, pero sí que estamos sujetos a su ley moral. Y la Biblia dice que llegará un día del juicio, ¿no? Así como cuando han visto que hay unos dispositivos que si tú vas manejando y te pasa cierta velocidad, y si te miden la velocidad, ya cometiste una infracción, aunque tú ni te des cuenta que ya te infraccionaron, ¿no? Y aquí hay una multa por pagar que va a llegar un día en que la vas a tener que pagar, ¿no? Y con recargo si es necesario. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, ¿no? Llores o patalees, la multa ya se cargó. Y pasa lo mismo, ¿no? Con el sistema de Dios, el sistema moral de Dios. Podemos o no podemos estar muy de acuerdo con eso, pero no importa realmente, ¿no? No se nos pide nuestra opinión respecto de esta ley. Y cada vez que quebramos su ley moral, y créeme que la quebramos a diario, se va registrando, ¿no? En un expediente que haya nuestro nombre. Y hay un día de responder, el llamado día del juicio. Habrá un día en que vamos a estar delante del juez, dueño del universo y juez supremo del universo, y habremos de responder a nuestras infracciones a esa ley. Nos guste o no nos guste, ¿no? El citatorio ya está a nuestro nombre y la fecha ya está definida. Estemos claros o no estemos claros. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, Él es un Dios que juzga, es un Dios de justicia. Y bendito, valga la redundancia, bendito Dios, que es un Dios de justicia, porque significa que habrá justicia, ¿no? Pero al mismo tiempo nos pone en una situación complicada porque todos somos infractores de su ley, ¿no? De hecho, cada infracción a la ley moral de Dios, la palabra que usa la ley para referirse a esto, a una infracción a esta ley, es la palabra pecado. Eso es precisamente lo que pecado significa, quebrar la ley moral de Dios que gobierna sobre su universo. Y aquí estamos viendo prácticamente que este es pues es un juicio, es una sentencia dictada contra el pecado de Egipto, no solo del faraón, sino de todo Egipto, ¿no? Contra el pecado de Egipto y las violaciones reiteradas a la ley moral de Dios. Y aquí Dios decide intervenir en un juicio directo y temporal, es decir, en esta tierra. No es el juicio final, pero en esta tierra emite un decreto para sentenciar y emitir sentencia contra estas violaciones. Podemos resumir que son tres los grandes pecados de Egipto, ¿no? Dentro de muchos, pero podemos resumirlo. Uno de ellos, pues, esclavizar a los hebreos, ¿no? Porque de acuerdo con la ley moral de Dios, eso está mal, ¿no? Y yo creo que hoy en día todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Está mal esclavizar a la gente, está mal privar de libertad a la gente y obligarles a que trabajen para ti y aprovecharte de ellos de esa manera, ¿no? Y vemos que los faraones hicieron eso durante cientos de años con los hebreos, ¿no? Con los israelitas. Es más, también Faraón, ¿sí? Este último faraón que tiene esta interacción con Dios, también él sentenció prácticamente de muerte a los hebreos. Él emitió también un decreto de muerte contra los hebreos. Si recordarán por ahí en estudios pasados, llega un punto donde él se molesta y él decreta que les doble la carga de trabajo a los israelitas, exigiéndoles la misma cuota. Bueno, para alguien que de por sí ya es un esclavo y que trabaja jornadas largas, que te doble la carga de trabajo, para muchos fue una sentencia de muerte. Y me vas a responder por ese crimen, dice Dios. Tú emitiste un decreto de muerte contra mi gente, yo también emitiré un decreto de muerte para tu gente, pero el mío desde el punto de la justicia, es decir, un decreto justo por tu pecado, no por una rabieta y una injusticia, como fue el caso del decreto del faraón. ¿Ok? Bueno, otro de los grandes pecados Por cierto, acuérdense que desde la primera vez que va Moisés a hablar al faraón, le dice claramente, le dice Dios, dile este mensaje al faraón, Israel es mi primogénito, es mi primer hijo, ¿sí? No su único pueblo, pero sí el primero, el mayor. Es mi primer hijo, deja ir a mi hijo primogénito o yo heriré de muerte a tu hijo primogénito. Se la cantó muy claro desde el inicio, ¿no? Pero Faraón jamás no dio su brazo a torcer, como lo hemos venido viendo en estos estudios, ¿no? Otro gran pecado de Egipto, el asesinato, el genocidio realmente cometido contra el pueblo de Israel, cuando desde antes del nacimiento de Moisés los faraones decretaron muerte
para los bebés varones recién nacidos de los israelitas. Y las estimaciones de muertos van desde los 100,000 hasta los millones de bebés asesinados. Un crimen espantoso y horrible, un crimen contra la humanidad, ya no solo contra las leyes de Dios, sino penado por cualquier ley humana. Y realmente si esto no es suficiente para justificar que realmente requería un castigo e incluso ameritaba un castigo de muerte, pues yo creo que esto es más que suficiente, un crimen más que suficiente. La pena de muerte, pues es muy debatible, es uno de los grandes debates, ¿no? Que yo me acuerdo desde la secundaria era parte de los debates, ¿no? Pena de muerte, aborto, los temas clásicos, ¿no? Y sí es debatible desde el punto de vista humano, porque pues la justicia humana es perfectible, ¿no? Y se trata de vidas humanas donde puede haber errores de interpretación de la evidencia, puede haber que se filtren, no sé, lagunas legales, lo que sea, y estás dictando una sentencia irrevocable para una persona. Pero en el caso de Dios no hay este problema, ¿eh? Y ahorita vamos a hablar sobre el tema, el trasfondo moral de la pena de muerte desde la perspectiva de Dios, porque Dios tiene toda la claridad. Él no comete errores, Él no se equivoca. Y Él es perfectamente justo y su ley es justa. Y cuando Él emite una sentencia es perfectamente justa y acorde al crimen que se está juzgando. Entonces no vale la pena aquí equiparar el debate de la pena de muerte entre humanos al debate de pena de muerte entre Dios hacia un humano, que es muy diferente. Bien. Interesante también porque en el versículo 6 del capítulo 11 vemos que se dice que se oirá, cuando Dios dice, ejecutaré mi juicio sobre Egipto, y se oirá un gran clamor, un lamento que se elevará hasta el cielo como nunca ha habido antes, como nunca ha habido ni lo volverá a ver en la tierra de Egipto. Y esa es la misma palabra que se utiliza en los primeros capítulos del libro de Éxodo, cuando el faraón sentenció a muerte a los bebés hebreos, ¿sí? Y apretó la mano sobre los esclavos hebreos y se dice que ellos, los israelitas, elevaron un gran clamor a Dios, un gran lamento, pidiendo socorro. Interesante que Dios dice, bueno, ahora les toca a ustedes elevar un gran lamento por lo que hicieron sobre mi pueblo. Bien, finalmente, el otro gran pecado de Egipto es la idolatría. Hemos venido viendo a lo largo de este estudio de las plagas, cómo cada una de las plagas va dirigida a cierto dios o dioses de la tierra de Egipto, ¿no? Y hablábamos justamente la semana pasada sobre el problema de la idolatría y por qué es tan delicada. Bueno, esta plaga, la plaga de la muerte, va directamente a dos de los principales dioses de Egipto. Anubis, el dios chacal de la muerte, y el faraón mismo. ¿Por qué? Porque el faraón era considerado un dios y era considerado el primogénito del dios Amón-Ra, y era considerado la encarnación del dios Horus, y cuando moría el faraón se supone que se convertía en el dios Osiris, que interesante, era el dios de la resurrección y de la vida eterna de los egipcios. Obviamente aquí Dios dice, no hay guardián de la muerte, no hay resurrección ni vida eterna de tu parte, no puedes hacer nada, ni siquiera puedes resucitar. Eres el Dios de la resurrección, pero ni siquiera puedes hacer nada por resucitar y por prevenir la muerte de tu primogénito, de tu propio hijo, faraón, ¿no? Entonces es un juicio y un decreto contra la idolatría de los egipcios. E interesante porque justamente esto, ¿no? Fíjate, era un choque entre un ídolo, faraón, y entre el Dios verdadero, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿quién es el verdadero Dios de la resurrección y de la vida eterna? Pues es el Dios de la Biblia. Jesucristo mismo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, ¿no? Él se presenta a sí mismo como el único Dios capaz de garantizar vida eterna y de ofrecer vida después de la muerte física. Y además Él sí resucitó a su Hijo, ¿no? A diferencia de Faraón. Y todo se trata sobre Jesús a final de cuentas. Él es el único Dios capaz de devolver de la muerte a su propio Hijo y prometer por medio de eso la resurrección para todos los seres humanos que pongan su confianza en este Dios y en su Hijo propio, que se sacrificó por nosotros. Él sí es el Dios de la resurrección, Él sí es el Dios de la vida eterna y lo ha demostrado en la historia, no en mitos, sino en la historia. Y déjame decirte que por si no lo sabes, esto no es un mito cristiano, es decir, hay demasiada evidencia sobre la resurrección de Jesús y te puedo compartir la que quieras. Hasta ateos, hasta historiadores ateos, concuerdan en que Jesús tuvo que haber resucitado y lo consideran una anomalía histórica. Hay más evidencia de la que crees. Entonces,
Aquí tenemos un choque entre un falso Dios de la resurrección y la vida eterna contra el Dios verdadero de la resurrección y de la vida eterna, ¿no? Y bueno, volvemos a este tema de la idolatría, ¿no? ¿Por qué es tan grave? Porque tú puedes decir, bueno, estoy de acuerdo con lo de que los juzgue por el tema de la esclavitud, estoy de acuerdo que los juzgue por el tema del genocidio, del asesinato de los bebés israelitas, pero los va a juzgar simplemente porque tienen otras creencias. Pues la Biblia dice que sí. ¿Por qué? Porque esto no, entre humanos quizás no es tan fácil que yo juzgue tus creencias y diga, hey, estás mal. Sí lo puedo decir con base en evidencia, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas son tus creencias y Dios nos llama incluso a ser tolerantes. Pero una cosa es entre cómo ve Dios el asunto con el ser humano, porque Dios lo ve como un insulto, ¿sí? Y como un acto de rebelión del corazón humano. Cuando tú te inclinas ante falsos dioses que no existen, que no hay evidencia de que existan, simplemente porque te atrae la idea, porque es cómodo, ¿verdad? Porque son dioses no amenazantes, no son dioses metiches que se meten en tu vida, no son dioses que imponen leyes morales que tengas que cumplir, menos son dioses normalmente que te van a castigar por lo que hagas o que te van a juzgar eternamente, ¿no? Es decir, elegimos normalmente cuando decidimos darle la espalda al Dios de la Biblia, pues elegimos creer en algo que sea muy cómodo, ¿no? Y que nos mantenga aparentemente la conciencia tranquila para hacer lo que queramos y realmente ser nuestros propios dioses, ¿no? Y gobernar nuestra vida conforme a nuestras propias leyes, inclusive morales. Y el Dios de la Biblia dice, eso es un insulto, porque me estás dando la espalda a mí, al creador del universo y al rey del universo. Es como si le escupieras en la cara a Dios, ¿no? Porque no hay ningún Dios. Eso surge de tu mente. Estás autoengañándote o estás dejando que te engañen, ¿no? Soy el único Dios aquí. Y aquí está la evidencia. Hablamos de esto la vez pasada. Toda la evidencia que hay respecto de la realidad y la verdad del Dios de la Biblia. Y dice Dios, bueno, ahora no hay reyes, ¿no? Bueno, hay, pero ya más reyes decorativos que otra cosa. Pero en los tiempos donde había reyes, yo quisiera que tú le dieras la espalda a un rey, ¿no? Estoy seguro que eso hasta podría ser pena de muerte inmediato, ¿no? Un insulto al rey, y cuánto más al rey del universo, ¿no? Que además es perfectamente bueno. Pero la Biblia dice, eso es lo que haces cuando te inclinas ante falsos dioses y te compras ideas o religiones falsas sin ninguna evidencia de que sean verdad. Y me das la espalda a mí. Y lo haces con completo conocimiento de causa, dice la Biblia, porque dice, y habiendo conocido a Dios, los seres humanos, todos los seres humanos, habiendo conocido a Dios, es decir, sabiendo que este Dios es real, ¿sí? No le reconocieron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus tontos razonamientos y su corazón fue oscurecido, fue entenebrecido. No reconocimos como Dios, no le queremos reconocer como Dios y caemos, ¿sí?, en falsos razonamientos y compramos falsas ideas respecto a la realidad y pagamos un alto precio por eso. Nuestro corazón cae en tinieblas. Incluso vamos cayendo en irracionalidad y hasta locura, ¿no? Prácticamente. Dime si no es irracional el comportamiento de Faraón, ya hablamos de esto, ¿no? Va viendo que su país va siendo destruido y le vale gorro, ¿no? Él sigue convencido de que Él es un Dios, ha caído en tinieblas y su corazón ha sido entenebrecido por envanecerse en sus tontos razonamientos, dice la Escritura. Y como ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que perdió prácticamente ya piso con la realidad espiritual del mundo y estás completamente en oscuridad. Es lo que dice la Biblia sobre el tema de la... ¿Por qué es tan grave el tema de la idolatría? Hay otra cosa. A final de cuentas, la Biblia dice que la muerte física no es lo peor que te puede pasar porque todos vamos a morir, ¿no? Pero sí la muerte eterna. Sí la muerte eterna. Y el que tú le confíes tu alma, el destino eterno de tu alma, a algo que no tiene evidencia de que es verdad, prácticamente tú solito te estás condenando a muerte. Ni siquiera necesitas que Dios te condene a muerte. Tú solito te estás condenando a muerte porque estás poniendo tu alma en las manos de algo que no tiene la mínima evidencia de que sea verdad. ¿Okay? Solo por orgullo. Hay otra cosa también, ¿por qué es tan peligroso y tan delicado el tema de la idolatría? La Escritura dice en el Nuevo Testamento que cuando tú te inclinas ante un falso Dios o ante una idea, una religión que es falsa, que no tiene evidencia de ser verdad, lo que no te das cuenta es que tú le estás rindiendo culto a demonios. Eso es lo que dice la Biblia. Tal vez tú no creas, ¿no?, en Satanás ni en los demonios.
Creo que hay cristianos, y no sé cómo puede ser esto, pero hay cristianos que no creen, he escuchado cristianos que no creen que Satanás sea real, no creen que es algo simbólico o que los demonios no existen. Pues la Biblia dice que sí, que son reales, ¿no? Y si tú caminas con Dios, a medida que vas caminando más con Dios, te das cuenta que son más que reales, tan reales como el aire que estás respirando, que no lo puedas ver, ¿no? Y la Biblia dice que somos engañados con ideas, porque el enemigo de Dios trabaja con ideas, ¿no? Entrometiendo ideas y engañando a tu mente, ¿no? Para lastimarte y para lastimar a los tuyos. Y por eso es tan peligroso el tema de la idolatría. Y yo pensaba en este tema, ¿no? Leemos de los antiguos de cómo adoraban a estos ídolos y se inclinaban ante ellos, e incluso les ofrecían a sus hijos en sacrificio. Seguro has leído de esto, los sacrificios humanos, ¿no? Bueno, todavía siguen existiendo sacrificios humanos, solo que diferentes, ¿no? Porque decíamos que idolatría no es nada más inclinarte ante una imagen, ante un ídolo de madera o de piedra, ¿no? Sino es inclinarte cuando tú le entregas tu vida y le pones tu confianza en algo o alguien que no es Dios y le das el primer lugar en tu vida. ¿Cuántas personas hay que no entregan su vida y la de su familia al Dios dinero, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos hay que no están dispuestos a destruir sus familias y a sus hijos y a ofrecerlos en sacrificio vivo a un falso Dios, a un falso ídolo, ¿no? Y ahí los hay. ¿Cuántos hay que no hay ahí andan de ciudad en ciudad, ¿no? De una punta del país a la otra punta del país, siguiendo trabajos donde les paguen más dinero y destruyendo sus relaciones, lastimando a sus hijos y ofreciendo a sus familias en sacrificios? ¿Cuántos hay, sí, que no sacrifican a sus familias y a sus hijos en el Dios orgullo, ¿verdad? Porque ¿cuántas personas hay, cuántos hombres hay de que, ¿verdad? Y quieres acostarte con todas las mujeres posibles y en esa búsqueda de ensalzarte a ti mismo y a tu orgullo, sacrificas en el altar del Dios orgullo, ¿verdad? A tu familia y a tus hijos y a tu esposa. Entonces sí siguen existiendo sacrificios humanos, siguen existiendo ídolos, muchísimo, incluso entre los cristianos, ya lo hablamos, y es muy delicado el tema, y esto amerita por parte de Dios el decreto de muerte y la sentencia de muerte sobre los egipcios. Bien, y decíamos otra cosa para meditar en por qué esta sentencia y este decreto de muerte no es lo peor que te puede pasar la muerte física, porque te tengo una noticia, no todos vamos a morir, se nos olvida a veces, pero todos vamos a morir. No importa cuánto nos esforcemos en prolongar nuestra vida, comiendo sano, haciendo ejercicio, lo que sea, ¿no? No importa, por más que te esfuerces vas a morir, vamos a morir todos, ¿no? Y entonces, no es lo más grave que te puede pasar desde la perspectiva de Dios, ¿eh? Desde la perspectiva de Dios, no de la nuestra. Pero como Dios ve las cosas es muy diferente, porque Él sabe que todos vamos a morir. ¿Qué le preocupa más a Dios realmente más que tu muerte física? Que Él sabe cuándo vas a morir físicamente. Dice, Él ha puesto un límite a la vida de cada ser humano. Sabe perfecta. Y en el caso de los egipcios, contra quienes decretó muerte, pues lo único que hizo realmente es ejecutar inmediatamente, hablar la sentencia, porque el tiempo de cuando ellos iban a vivir ya estaba fijado desde antes. Simplemente decretó, externó la sentencia y la ejecutó. Pero todos vamos a fallecer, ¿no? Lo que a Dios realmente le preocupa y por lo cual lucha y por lo cual ha hecho todo lo que vemos en la Biblia y ejecutó todo un plan de milenios para poder rescatarnos es la muerte eterna, la muerte espiritual eterna. Porque la Biblia dice que tu alma va a sobrevivir a tu cuerpo. Es decir, en ese sentido todos somos inmortales, ¿eh? Nuestra alma va a sobrevivir a nuestro cuerpo, ¿sí? Lo que importa es dónde va a pasar los millones de años que te quedan por vivir tu alma. La vas a pasar con Dios y con otros seres humanos en lo que Él tiene preparado para los que le aman, para los que quieren buscarlo y quieren aceptar su oferta de salvación, o la vas a pasar solo, sin Dios, sin ninguna compañía y con un remordimiento eterno de que rechazaste la posibilidad que te daba Dios de vivir una existencia eterna espectacular y con otros seres y con tus seres queridos que también decidan esto. Porque la Biblia dice que Dios tiene un plan espectacular para los seres humanos que decidan tomar su oferta de salvación. Una eternidad donde ya no habrá dolor, donde no habrá lágrima, donde podrás convivir con muchos otros seres humanos, donde cara a cara estarás con Jesucristo, con Dios, ¿no? Y será algo espectacular, ¿no? Con muchas actividades, con muchas cosas. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero es espectacular la esperanza que Él ofrece a los que le han conocido, ¿no? Y para Él es una tragedia
una tragedia que muchos seres humanos digan que no a esa oferta y que se vayan por la otra vía. Entonces a él lo que más le preocupa es evitar que la mayor cantidad de seres humanos caigan en muerte eterna, no porque él quiera, sino porque ellos lo deciden, a final de cuentas, porque él respeta esa libertad, ¿no? Y repito, ¿no? La realidad es que todos tenemos la sentencia de la muerte encima. Todos tenemos la sentencia de la muerte encima por cuanto todos hemos pecado, dice la Escritura, y estamos todos separados de la gloria de Dios. Fíjate que el concepto de muerte, más bien el término mismo de muerte en hebreo, que encontramos en el Antiguo Testamento, es idéntico a separación. Es decir, desde la perspectiva de Dios, muerte es igual a separación. ¿Qué es la muerte física? Es la separación de tu alma, de tu cuerpo. ¿Qué es la muerte espiritual? La separación de Dios, de que nunca puedes tener una relación con Dios. Y esto, lo único que provoca esto y que ha provocado esto, la muerte, es el pecado, las violaciones a su ley moral. La Biblia dice, la paga, la consecuencia del pecado es la muerte. El pecado separa, el pecado provoca muerte, ¿no? Fue por el pecado, por la desobediencia a Dios, por violar su ley moral, ¿sí?, que morimos físicamente, ¿no? Y fue por el pecado, cosa que Él va a revertir, ¿no? La Biblia dice que Él levantará tu cuerpo y tu alma nuevamente se unirá con tu cuerpo si tú le conoces, ¿no? Revertirá la separación causada por el pecado. Y el pecado también provoca separación espiritual de Dios, porque una vez que hay una violación a su ley, ya no te puedes acercar a Dios, estás manchado y necesitas ser limpiado, lo cual era parte de su plan de salvación. Entonces la muerte es separación desde la perspectiva de Dios, y el pecado es lo que provoca esa separación. Cuando Adán y Eva pecan por primera vez, violan la ley moral de Dios y se rebelan contra Dios, fíjate que le dice, el día que comas de este fruto morirás. No murieron físicamente inmediatamente, pero sí espiritualmente. ¿Sí? Se separaron de Dios. Y el pecado tiene esta facultad de separarnos, de separar. Es más, podemos inferir que en la cruz, esto no se dice en la Biblia, pero se puede inferir, que en la cruz, estando en la cruz, ¿sí?, el pecado que Dios, la Biblia dice que Dios colocó todo el pecado de la humanidad sobre Jesucristo y emitir una sentencia, la sentencia de infierno, de muerte espiritual eterna sobre su propio Hijo, llenándolo de pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, dice la Escritura. El que nunca pecó fue lleno de nuestro pecado, para que Dios lo juzgara y pudiera perdonarnos a nosotros. ¿Ok? Pero ¿qué podemos inferir? Que en la cruz misma, siendo llenado de pecado, se separa el Padre. Hay una separación entre el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, es decir, la Trinidad misma. Dios en esencia, Dios mismo, hay un alejamiento, hay una separación por el pecado provocado que cae sobre el Hijo, sobre la persona del Hijo. A ese grado y esa magnitud tiene poder las violaciones a la ley de santidad y de perfección y de justicia de Dios, lo que puede provocar el pecado. El pecado, por definición, provoca muerte, separación. Y en ese sentido, casi que ni es un decreto, ¿eh? Casi que no es que Dios haga un decreto de muerte. Lo que pasa es que se da en automático. Si Dios, si el Dios de la Biblia, el Dios creador, es la fuente de la vida, no solo de la vida física, porque Él es el creador del universo, pero si Él es la fuente de la vida espiritual, que te da aliento y te da espíritu para que vivas y la vida eterna, pues cuando tú te separas de Él al pecar, al cometer pecado que provoca separación, mueres en automático, ¿no? Es como si desconectara yo la computadora y la desconecto, se va la luz, ¿no? Porque Él es la fuente de la vida y te estás desconectando al pecar, al romper su ley, ¿no? Te estás separando de Dios. Tú mismo estás decidiendo separarte de Dios. No te quiero en mi vida. No quiero seguir tu ley. Yo quiero ser mi propio Dios. No quiero que te metas en mi vida. Morimos internamente. Eso es lo que pasa. Y esta es la condición en la que nacemos los seres humanos. Él ha provisto, repito, un mecanismo y un plan perfecto para terminar con la separación, para poder reunirnos, para que nuevamente te puedas conectar a la fuente de la vida y tener vida eterna. Porque Él dice, yo soy la verdad y la vida, y soy la resurrección y la vida, y soy el pan de vida, y soy la luz del mundo. Es la fuente de vida espiritual. Y es lo que nos quiere ofrecer realmente Dios. Por cierto, nota aparte, ya para ir terminando. Aunque suene complejo, pero bajo lo que venimos hablando, a los que mejor le fue fueron a los niños pequeños que murieron, a los primogénitos egipcios. ¿Por qué? Porque ellos hubieran crecido en un entorno de idolatría y probablemente
probablemente le hubieran dado la espalda al Dios de la Biblia. Y entonces sí que hubieran muerto eternamente. Como muchos egipcios, como Faraón mismo, que jamás quiso reconocer al Dios de la Biblia y nunca quiso reconectarse con él. Pero ¿qué pasa? Eres un niño chiquito, ¿sí? Te vas a dormir y cuando abres los ojos estás con Jesucristo. Pasas juicio, porque la Biblia enseña eso, que los niños pequeños que no tienen conciencia del ejercicio realmente de su libertad y de las consecuencias de sus decisiones y de cometer maldad y rebelarse contra este Dios, van directo a la presencia de Dios. Entonces, desde esa perspectiva, no es tan grave, no es tan grave como lo vemos, ¿no? Y repito, no es como que ellos iban a vivir eternamente a los egipcios y Dios decreta muerte. No, pues la muerte ya la traemos colgando todos. La sentencia de muerte la tenemos todos los seres humanos colgando sobre el cuello. Y la muerte física que vamos todos para allá, no es sino un reflejo de algo mucho más, decíamos, algo mucho más oscuro, mucho más terrible desde la perspectiva de Dios, que es la muerte eterna. He escuchado personas que dicen, la muerte es preciosa, porque la muerte es democrática, ella no distingue, ¿no? Y la muerte es el estado final de la existencia humana. No hay nada de hermoso en la muerte. Tontos, corazones entenebrecidos por necios razonamientos, le llamo yo a eso y la Biblia le llama, ¿no? ¿Qué de hermoso tiene, por Dios santo? ¿Qué de hermoso tiene que tu cuerpo se apague, que sea comido, que se pudra, que sea comido por gusanos, mientras la gente que te ama llora y sufre? No hay nada de hermoso en la muerte. Y Dios dice que la muerte es el último enemigo que será vencido por medio de la resurrección y de la vida eterna que Él traerá por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, Él acabará con esto. La muerte física es un reflejo de lo horrible que es la muerte eterna. Y no queremos ir ahí. Y no tenemos por qué ir ahí. Porque Él, ya no voy a entrar en este tema, pero la siguiente semana vamos a ver cuál es la solución que Él da a este tema para poder resolver el tema del pecado, para terminar con la separación que provoca el pecado, que es la muerte, ¿sí? Sin tener que dejar de ser justo. Es decir, que se pague hasta la última violación a su ley perfectamente santa, porque Él es un Dios de justicia, no es un Dios corrupto, no es un juez corrupto. Él juzgará conforme a su ley perfecta y santa. Todo pecado y toda violación, pero aún así ha encontrado una manera de rescatarnos a todos y de reconectarnos con Él y volver a ser parte de Él y estar con Él y tener vida eterna. Esa es la oferta de Jesucristo. Vamos a verlo de la siguiente manera porque es espectacular cómo es una profecía de lo que Él iba a hacer, pero escrita en código, en un mensaje en código simbólico, ¿no? que hasta después de Jesús iba a ser decodificado y entendido. Vamos a ver eso la siguiente semana. Vamos a dejarle ahí. Oramos para cerrar. Señor, te damos gracias de que, a pesar de que todos tenemos esta sentencia de muerte colgada sobre el cuello, tú has provisto una salida, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todo el mundo te conozca y todo el mundo venga al conocimiento tuyo y se reconecte contigo para que podamos acceder a la fuente de la vida y vivir eternamente a tu lado, junto a todas las cosas buenas que quieres darnos. Te damos gracias de que tú eres un Dios justo y de que habrá justicia y que toda maldad cometida que se nos haya cometido contra nosotros y para la cual no encontremos justicia aquí será servida y habrá justicia. Pero también te damos gracias de que nos has librado de las propias consecuencias nuestras, nos das esa oportunidad de nuestras propias consecuencias y de nuestros propios pecados, porque tú has decidido pagarlos en nuestro lugar. Te damos gracias porque eres un Dios tan bueno y eres un Dios tan grande, y te reconocemos a ti, sobre todo la obra de tu Hijo precioso Jesús, nuestro hermano y nuestro campeón, que hizo todo por nosotros para hacer posible esto. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga.